¿Qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, psicólogo de profesión con 13 años de experiencia. El día de hoy vamos a abordar un tema importante para el contexto actual. Titula Psicología masculina y femenina, ¿sí? Las similitudes y las diferencias entre hombres y mujeres. Hoy, pues estamos viviendo una gran convulsión social, una transformación global de lo que implica qué es ser hombre y qué es ser mujer, y cómo se comportan los hombres y las mujeres. Eh, Psicológicamente, ¿son iguales o son diferentes? Eh, y pues sobre ello vamos a dialogar, vamos a exponer algunos puntos, algunas maneras de abordar este tema, especialmente cuando estamos viviendo esta gran convulsión internacional, social y global. Respecto a los estudios de género, respecto al feminismo y al feminismo radical, al surgimiento de nuevos conservadurismos, radicales. De pronto hay algún conservadurismo un poco más equilibrado, pero también hay conservadurismos demasiadamente radicales. Entonces, ante estas posiciones, digamos, extremas, vamos a dar unos ciertos matices sobre esta temática. ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer en el siglo XXI mirado desde el punto de vista psicológico? Antes, invitarles a que me sigan en las diferentes redes sociales con mi nombre. Sí, me pueden buscar como Elvis Orellana Espinosa en todas las redes sociales que ustedes ven en pantalla. Ahí está también mi número de WhatsApp y de teléfono acá en el Ecuador. Se pueden contactar conmigo para inquietudes, sugerencias, recomendaciones, y pues estoy presto para asesoría psicológica acá en el Ecuador, y de manera online también hacemos asesorías y capacitaciones. Suscríbanse principalmente a mi canal de YouTube, donde que tengo todos estos videos desarrollados y organizados de una mejor manera. Sí, me buscan con mi nombre en YouTube, suscríbanse a este canal, y pues también activen la campanita y ayúdennos a compartir estos videos que estamos desarrollando. Decirles que yo ya tengo un video que en algo abordé este tema del comportamiento, de la psicología, de la conducta de hombres y de mujeres. ¿Y cuáles son esas diferencias? Y pues también, bueno, no solamente hay diferencias, sino también hay similitudes. Pero este video yo lo coloqué en mi canal de YouTube, ¿sí? Titula Diferencias de sexo, y lo coloqué el 17 de julio del año 2020, sí, el año pasado, y pues está en mi canal de YouTube. Ustedes, como siempre digo, pueden ir, a los que no sepan, van al buscador de YouTube, colocan mi nombre, sí, del canal, Elvis Orellana Espinosa, y ponen diferencias de sexo. Ahí les va a salir este video. Pero con todo, yo les puedo dejar algunos de estos videos que les voy a recomendar también en la parte de acá abajo de la descripción de este video, para que ustedes tengan acceso directamente con el link. O si no, esta es la otra forma de buscar a través del buscador de YouTube. Entonces, este es un video que ya lo abordé, pero lo que vamos a hacer hoy es a profundizar, vamos a mejorar este video que lo coloqué en julio del año pasado, en el 2020. Otro video que les recomiendo dura 50 minutos, titula Feminismo, análisis psicológico. Eh, lo coloqué el 19 de enero del año 2021 y hago una reflexión del feminismo, tanto del feminismo del siglo XIX, del siglo XX y especialmente de este siglo XXI, que son diferentes formas de entender a las mujeres, al feminismo, las relaciones de género y de sexo. Entonces, este es un video que abordo el feminismo y el antifeminismo también, ¿sí? El feminismo radical, el feminismo moderado, liberal, y el antifeminismo, ¿sí? Entonces, lo abordo desde el punto de vista psicológico, psicosocial, analizando algunas teorías, las principales autoras y autores también de estos temas. Entonces, les invito a este video que lo coloqué el 19 de enero del 2021, Feminismo, análisis psicológico. De la misma manera, pueden buscarlo aquí en YouTube, o si no, les voy a colocar en la parte de acá abajo de la descripción.
Otro video que les recomiendo, que lo hice el año pasado, dura 35 minutos aproximadamente, titula Psicología del homosexualismo. Y lo coloqué el 28 de junio del año 2020, ya el 28 de junio del año 2020, Psicología del homosexualismo, donde que yo abordo cuál es mi reflexión, hago un cierto análisis de lo que implica el homosexualismo, cuáles son las concepciones, las ideologías que están atrás de esto. Analizo las concepciones radicales y las más moderadas sobre esta temática que es de auge, digamos, más que nada está de moda, digamos así, porque todos los organismos internacionales, incluidas las Naciones Unidas, promueven todo lo que son las diversidades sexuales y pues eso está presente en las universidades, en los medios de comunicación que también hacen show de todo esto y los movimientos que están activos o activistas sobre estas temáticas. Pero yo lo abordo desde el punto de vista psicológico, psicosocial, mostrando cuáles son los diferentes rostros de quienes están a favor y en contra del homosexualismo y con sus matices, por supuesto. Entonces, para que ustedes tengan su propio criterio. Otro video que les recomiendo, ¿sí? Ahora se critica muchísimo desde el feminismo y del feminismo radical lo que es el machismo. O sea, en todo lado ven machismo, en todo lado ven patriarcado, este feminismo demasiadamente radical y ciertos embrismos también. Entonces, en todo lado están viendo hombres malos, están viendo machistas, están viendo patriarcado. Entonces, ahora cualquier actitud puede ser catalogada de machista o puede ser catalogada de patriarcado, ¿ya? Entonces, en este video de una hora, que yo lo coloqué el 27 de diciembre del año 2020 en mi canal de YouTube, titula en pregunta, ¿sí? En signos de pregunta, ¿el machismo es malo? ¿Sí? Entonces, aquí hago una reflexión desde el punto de vista social y biológico sobre el tema, ¿sí? Porque el ser humano es biopsicosocial. Entonces, aquí lo abordo psicológicamente desde una perspectiva analizando la biología, pero también las ciencias sociales, pues, y hago esta pregunta, si es que el machismo es tan malo como lo pintan, ¿sí? Porque ahora que te digan machista o que te etiqueten machista o que alguien es una forma como que de denigrar totalmente a una persona. Ni siquiera darle la oportunidad de ser escuchada o de expresar su opinión. Entonces yo aquí analizo este tema ante estos fenómenos que están sucediendo, explico qué es esto del machismo y si es que el machismo realmente es malo. Y bueno, estos 4 videos, diferencias de sexo, feminismo, psicología del homosexualismo y el machismo es malo, pues son 4 videos que les voy a dejar en la parte de abajo, en la descripción, y si no, ustedes lo buscan directamente con el nombre de mi canal y pues el título del video que corresponde. Bueno, entonces ahora sí, digamos, contextualizado, explicado estos otros videos que yo ya he venido desarrollando y tengo muchos otros videos donde aquí analizo estos temas y temas similares, vamos hoy a reflexionar sobre esto, ¿sí? Pues hay diferencias entre hombres y mujeres desde el punto de vista psicológico, neuropsicológico, psicosocial, pues evidentemente que sí. Evidentemente que sí, sí hay diferencias entre hombres y mujeres y esto lo demuestra tanto las ciencias naturales, la biología, la genética, las ciencias naturales y pues por otro lado también sí hay pruebas también desde el punto de vista social. Desde las ciencias sociales puede ser la misma sociología, la antropología, la psicología social, etcétera. ¿Ya? Entonces, yo creo que sí hay diferencias entre los hombres y las mujeres de comportamiento. Sin embargo, ¿sí? Aquí cabe recalcar para que no se malinterprete la situación. ¿Ya? Vamos aquí a analizar el hombre o los hombres promedio, ¿sí? Es decir, los hombres promedio sí tienen un tipo de comportamiento diferente al de la mujer promedio, ¿sí? Sí hay esos indicios estadísticamente, ¿sí? Y cuando digo estadísticamente, estoy hablando de los promedios. O sea, el hombre promedio sí tiene biopsicosocialmente un comportamiento diferente a la mujer promedio, según investigaciones científicas, publicaciones, etcétera. Ya sí hay estas diferencias. Mientras que el feminismo dice que no hay diferencias, que hombres y mujeres somos psicológicamente iguales,
Pues eso en ciertos casos muy puntuales puede ser cierto y ya voy a explicar eso de ahí. Y lo que quieren hacer las feministas radicales es que los hombres cada vez nos comportemos más como las mujeres y las mujeres que se comporten más como los hombres. Eso es lo que quiere el feminismo fanático, el feminismo radical. Pero eso no puede suceder en los promedios, ¿sí? Estadísticamente en los promedios, porque evidentemente ya llevamos muchos años de evolución y no podemos borrar eh, 4 o 5 millones de años de evolución desde el Homo erectus, sí, desde el Homo erectus, desde el Homo habilis, desde el Australopithecus, que son 4 millones de años, desde el Homo sapiens, que son entre 1 millón y 2 millones de años de evolución, ¿sí? Entonces no podemos borrar todo lo que es ese pasado de evolución, ¿sí? Desde el punto de vista biológico, desde la psicología evolutiva, ¿sí? Desde las neurociencias, no podemos negar nuestra biología. Mientras que los estudios de género, ¿sí? Que tanto ahora hay maestrías sobre género, de estudios de género en las universidades, principalmente en las públicas, en todo el mundo, incluido aquí el Ecuador. Entonces, las feministas, cuando hablan de género, están borrando toda la parte biológica, ¿sí? Quieren negar toda la biología, ¿ya? Y eso evidentemente es algo grave, ¿sí? Porque los hombres sí tenemos rasgos biológicos, genéticos, evolutivos, neuroquímicos, neurobiológicos, diferentes al de las mujeres. Ojo, estoy hablando en promedios, ¿ya? Entonces, los estudios de género y las feministas cada vez quieren que las mujeres se comporten como los hombres y los hombres se comporten como las mujeres. Quieren como invertir esta situación de estos procesos naturales de evolución de tantos años, 2 millones, 4, 5 millones de años y más si es que vamos más atrás del Australopithecus. Entonces, ¿ya? Yo aquí voy a explicar, ¿sí? Que el hombre promedio se comporta de una determinada manera y de la mujer promedio se comporta de otra manera. Ahora, eso no quita, y esto es fundamental, eso no quita de que hayan hombres que no están dentro del promedio, ¿sí? Que no están dentro del promedio, del estándar, y que evidentemente sí hay hombres que se comportan o que tienen un comportamiento psicológico más parecido al de una mujer, sin que ello quiera decir que son homosexuales, sin decir que los hombres que se comportan como las mujeres sean homosexuales. Evidentemente que el homosexualismo existe y que evidentemente hay hombres que se parecen mucho a las mujeres y que evidentemente sí son homosexuales, pero no todos los que se comportan como las mujeres son homosexuales o gays, ¿ya? Eso es una aclaración fundamental. Ahora, evidentemente que también hay mujeres que se salen de ese promedio, ¿sí? De ese estándar estadístico, que evidentemente se comportan como los hombres y que no necesariamente son lesbianas o gays no, lesbianas sería en este caso. Hay mujeres que se comportan como los hombres y que no son lesbianas o no son transexuales, ¿sí? Evidentemente que hay mujeres que se parecen a los hombres y sí son homosexuales, pero no todas las mujeres que tienen esa actitud o ese comportamiento, esa conducta que se parecen a las mujeres, no todas son lesbianas. Eso que quede claro. Esto quería aclarar y esto es fundamental. Aquí vamos a hablar más de promedios, por eso ahí está escrito promedios. ¿Por qué? Porque dentro de los hombres hay hombres que son más, tienen ese comportamiento más de varonil, digamos así, o en términos naturales, diríamos más de un macho, ¿sí? Más de un macho que tanto se critica el machismo. Evidentemente que hay hombres que se parecen más a un macho, más a un hombre, y hay hombres que son un poco más femeninos, pero eso no implica que sean homosexuales. Y hay otros que evidentemente sí son homosexuales, pero son una minoría. Algunos los estudios dicen menos del 10% de la población mundial es homosexual, ya sean hombres o mujeres. Ahora, lo mismo, evidentemente que hay mujeres, repito esta cosa para que quede claro, evidentemente que hay mujeres que son más hembras, ¿sí? Se comportan más como una hembra, como del reino animal,
porque tenemos procesos evolutivos y también somos animales más evolucionados, pero somos animales. Entonces, evidentemente que hay mujeres que son más hembras, más femeninas, y hay mujeres que son más masculinas, y eso no les hace que ellas sean lesbianas o transexuales. Y evidentemente hay otras mujeres que sí se parecen, sí son como más parecidas al comportamiento tradicional promedio de los hombres y que sí son lesbianas. Entonces, tenemos esa diversidad. Hay hombres diversos, hay mujeres diversas. Sin embargo, en promedios, si hacemos un promedio de todos los hombres y hay un estándar de comportamiento de esos hombres, de eso vamos a hablar aquí, ¿ya? Y evidentemente que hay mujeres en promedio, ¿sí? Si hacemos un promedio de todas las mujeres en el mundo, hay una cierta tendencia a ese comportamiento, ¿ya? A pesar de que hay retractores de estas situaciones. Entonces, con esta aclaración, voy ahora sí a explicar cuál es ese comportamiento promedio de los hombres y cuál es ese comportamiento promedio de las mujeres y hacer un cuadro comparativo. Por ejemplo, hay investigaciones psicológicas, sociológicas, biológicas y neurológicas que evidentemente tiene que ver con los juegos infantiles. Les han hecho jugar a niños, ¿sí? A niños con corta edad que no están condicionados por el aprendizaje, ¿sí? Niños de corta edad hasta los 3, 4, 5 años, y han observado las investigaciones que en estos juegos infantiles que todavía no están condicionados por la sociedad, por la cultura, por el aprendizaje, por las familias, se ha comprobado que los hombres se fijan más en objetos, ¿sí? En objetos, en los movimientos o desplazamiento espacial, se orientan mejor en el espacio y tienen una mejor inteligencia espacial. ¿Ya? Eso puede dar indicios de lo que siempre comúnmente se conoce como, por ejemplo, el momento de estacionar un vehículo. Entre dos vehículos, usted quiere estacionarse, evidentemente que hay pruebas de que los hombres, y eso nos ha pasado muchas veces, los hombres pueden espacialmente ubicarse mejor y estacionar su vehículo entre dos carros. ¿Por qué? Porque desde niños, biológica, genéticamente, evolutivamente tenemos más de ese desarrollo espacial. Y hay muchas explicaciones y podríamos centrarnos solo en eso desde hace décadas y décadas, desde hace 10.000, 20.000 años, que esto ha sucedido en los procesos de evolución, ¿ya? Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de cómo un hombre se ubica mejor que una mujer en el espacio. Por eso es que los hombres promedios, ojo, promedios, pues se ubican mejor en el espacio. Ahora, evidentemente que habrán excepciones y no están dentro del promedio, que el hombre no tendrá tan desarrollada la inteligencia espacial. Evidentemente existe eso. Y que no necesariamente que sea más un perfil femenino quiere decir que sea gay. Ya, ojo con estas aclaraciones. Pero de manera general, de manera promedio, un hombre sí se fija más en objetos, ¿sí? Juega con objetos, con vehículos, con de pronto herramientas, de pronto, qué sé yo, cosas que se puedan tocar, objetos, ¿ya? Y se fijan más en movimientos y desplazamientos espaciales. Se ubica mejor en el espacio. El hombre promedio, ¿ya? Y las mujeres promedio, se han hecho muchas investigaciones en los juegos infantiles, se fijan las niñas, en este caso, las niñas que juegan, que tienen sus primeros juegos, se preocupan más por caras, ¿sí? Por rostros de las personas o de los animales, ¿sí? Por caras, por rostros de personas o animales. Y pues tienen un mejor reconocimiento facial, tienen mucho desarrollada esta inteligencia de las caras, de los rostros, de las personas y de los animales, y por supuesto tienen un mejor reconocimiento y clasifican de mejor manera las plantas y las flores, y de pronto algunas frutas, ¿ya? Entonces reconocen y clasifican de una mejor manera lo que son las plantas y las flores. Y esto se da por todos los procesos de evolución, ¿sí? De hace 10.000, 20.000, incluso mucho más años desde la prehistoria, digamos, del ser humano hasta la actualidad. Estamos hablando de hace 15.000, 20.000, incluso 50.000 años que se ha dado esto, ¿ya?
Entonces, hay explicaciones evolutivas, biológicas, pero evidentemente que hay mujeres, en cambio, ¿sí? Que son la excepción, no son la regla, no son el promedio, pero existen mujeres que evidentemente tienen una buena inteligencia espacial, incluso mejor que otros hombres. Evidentemente que eso sí existe, eso no podemos negarlo, ojo, ¿ya? Entonces, con estas aclaraciones es importante. Hombres en los juegos infantiles se fijan más en objetos y en el desplazamiento en el espacio y tienen mejor desarrollo espacial cuando son niños y juegan a estos, antes de ser condicionados por la cultura. Y las mujeres se preocupan más por caras, rostros de personas y animales. ¿Sí? Vamos a los intereses o a las características vocacionales. Por lo general, ¿sí? No estamos diciendo que todos, pero por lo general los hombres se vocacionalmente tienen más desarrollado el trabajar con objetos, con la lógica matemática, con la física, con las ingenierías en sus diferentes tipos, puede ser ingeniería civil, ingeniería eléctrica, electrónica, informática, ¿sí? Se preocupan más por los test, tienen más desarrollado, por ejemplo, cuando son psicólogos, sociólogos, de pronto, o antropólogos, los hombres por lo general más se preocupan por los test, por las encuestas, por los cálculos lógicos matemáticos, por las formas matemáticas, digamos. Entonces tienen más afín y son mejores por lo general en eso. Ahora, evidentemente que habrán concursos de que mujeres puedan ser mejor y sean catalogadas por eso, pero en general, en promedio, ¿sí? En general, en promedio, el hombre, por lo general, es mejor en lógica matemática, en física, en cálculos, en las ingenierías. Cuando escogen una profesión, pues prefieren las ingenierías, ¿sí? En todas sus ramas, electrónica, civil, eléctrica, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque están más preocupados por los objetos. Un ingeniero civil más está preocupado por las estructuras, por los puentes, que son cosas, son objetos, ¿sí? Un ingeniero eléctrico, ¿por qué? Por la herramienta para trasladar la luz, para establecer cables, cableados de las casas, de las hidroeléctricas, de las energías alternativas, construyen ese tipo de cosas. En la electrónica lo mismo, pues objetos, reparar objetos, celulares, de pronto computadoras, de pronto electrodomésticos, etc. Entonces, por lo general, el hombre tiene más afín a eso, en base a algunas investigaciones neurológicas, neuropsicológicas, biológicas, etcétera, y incluso sociológicas y psicológicas. Entonces, el hombre promedio más está centrado en eso. ¿Ya? Eso no quiere decir que hayan mujeres que hayan desarrollado esa capacidad, ¿sí? Por diferentes circunstancias, y evidentemente pueden ser también ingenieras. Ahora tenemos también mujeres ingenieras, pero si ustedes se van a una universidad y comparan, por ejemplo, entre comunicación social e ingeniería, en la facultad, o vamos al caso, facultad de filosofía versus facultad de ingeniería. Si comparamos y vamos a la mayor parte de universidades en el Ecuador, ustedes van a ver que hay más hombres, más del 70% en las facultades de ingeniería, evidentemente son hombres. Y eso no es por el machismo, eso no es necesariamente por el machismo, necesariamente por el patriarcado o necesariamente porque nos han incentivado eso en la cultura, sino porque biológica, genética y neurológicamente estamos programados para eso. ¿Ya? Ahora, por supuesto que a lo largo de los procesos de evolución, ¿sí? Evidentemente que han habido mujeres que tienen ese comportamiento más afín a la ingeniería. Y por supuesto tenemos un 20-30% en la mayor parte de universidades que también siguen ingeniería, ¿ya? Mientras que si vamos a filosofía, por ejemplo, a comunicación social, si vamos a psicología, si vamos a trabajo social, evidentemente que la mayor parte, ese 70%, está copado por mujeres. ¿Por qué? Porque las características vocacionales, biológica, genéticamente, biosocialmente, están más preocupadas ¿por qué? Por las personas, por los vínculos, las relaciones y sobre todo por el cuidado de niños, enfermos y ancianos. Entonces,
no es la única explicación ese tan famoso machismo o patriarcado que tanto hablan las feministas radicales. Tiene explicaciones biológicas, neurológicas, neuropsicológicas, ese comportamiento. Yo por eso pido siempre a las feministas, que son las que estudian por lo general trabajo social, género, sociología, de pronto la misma psicología, estudien biología, neurociencia, psicología evolutiva, ¿ya? Ahora, con esto no estoy diciendo que seamos predispuestos a la biología, no, porque también eso sí se puede ir modificando a través de la cultura, de la conducta, del aprendizaje, de la educación, de la formación. Evidentemente sí, pero hay pruebas, y ya vamos a decir después, que en muchos países, por ejemplo, donde que hay mayor equidad de género, donde que hay mayor igualdad entre hombres y mujeres y donde que son los países que más han promovido la igualdad entre hombres y mujeres en las leyes y en la sociedad, se ha comprobado también esto de aquí, que cuando una mujer libremente, sin ver el factor económico y otras situaciones o condicionamientos, prefieren, por supuesto, siempre tareas de cuidar. Y no necesariamente en el espacio doméstico, sino fuera del espacio doméstico. En las guarderías, de pronto son profesoras, de pronto trabajo social, enfermería, que son las vocaciones que tienden más las mujeres neuropsicológicamente, neurosocialmente. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes van a una facultad de filosofía en las carreras de comunicación social, trabajo social, psicología, sociología, por lo general el 60, 70, 80% son mujeres. Y por supuesto que hay un 20, 30% son hombres y no necesariamente esos hombres son gays, ¿sí? No necesariamente esos hombres son gays. Y cuando las mujeres están en ingeniería, no necesariamente esas mujeres son lesbianas, ¿ya? Y eso también es otro punto que hay que abordarlo porque hay que criticar también al conservadurismo radical, ¿ya? Asimismo como hay que criticarlo al feminismo radical, yo creo que hay que cuestionarlo al conservadurismo radical, ¿sí? Si un hombre se comporta más femeninamente, digamos así, ya se le tacha de, de marica, se le tacha de gay, se le tacha de homosexual y se le discrimina, ¿ya? Entonces, un hombre que siga trabajo social, que siga sociología, antropología o comunicación social, no necesariamente es gay, o sea, ¿sí? Es importante aclarar eso. Y una mujer que siga ingeniería mecánica, ingeniería automotriz, ingeniería eléctrica, ingeniería civil, no necesariamente es lesbiana. O sea, eso yo creo que está por demás decir, pero sí vale a veces aclarar porque hay siempre algunos que se ponen en esa posición. Entonces, eso es comprobado a nivel internacional. Ustedes vayan en todas las universidades y van a comprobar que la mayor parte de hombres van a estar en ingeniería, ¿sí? En todas las ingenierías. Y la mayor parte de mujeres van a estar en trabajo social, en filosofía, en educación, por lo general, ¿sí? Entonces, estos son características vocacionales, que estamos hablando de los promedios y que siempre hay sus excepciones. Ahora, también vamos con trastornos mentales o enfermedades mentales más frecuentes. También hay una diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres en promedio, sufren de patologías como el autismo, la dislexia, el trastorno de déficit de atención y la esquizofrenia temprana, entre otras. Entonces, algunos dicen que cuando una persona es autista, ¿sí? Incluso algunos ya le ven al autismo ya no como una enfermedad mental, sino como una condición humana. Pero esta condición humana que es el autismo refleja mucho el cerebro del hombre o del macho, digamos así, si queremos afirmarlo biológicamente. Del hombre o del macho o de la psicología masculina, el típico cerebro es el del autista. Entonces, el cerebro del autista, la conducta y la psicología del autista es una muestra muy básica de lo que es un cerebro masculino o la psicología masculina. Mientras que el típico cerebro femenino es el de la depresión o de la histeria, ¿sí? Entonces, las mujeres
en cambio, sufren trastornos o situaciones que por lo general están más ligadas a la depresión, a la histeria, a la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo o TOC, la anorexia, la bulimia y la esquizofrenia tardía. ¿Sí? En estas enfermedades que he dicho, por lo general lo sufren o lo padecen o están en esa situación las mujeres. ¿Sí? Mientras que los hombres son más ligados a padecer de autismo o de, no sé si padecer, pero de tener esa situación, autismo, dislexia, trastorno de déficit de atención. ¿Ya? Ahora, eso no quiere, aquí estamos hablando, ojo, repito, de promedios. Eso no quiere decir que hay hombres que evidentemente sufren depresión, pero en menos porcentaje estadístico que las mujeres. Hay hombres que también tienen histeria, hay hombres que también tienen ansiedad, hay hombres que evidentemente también tienen anorexia, bulimia y esquizofrenia, evidentemente esquizofrenia tardía, evidentemente. Y también hay mujeres que evidentemente son autistas, son disléxicas y tienen trastorno de déficit de atención, evidentemente, pero estadísticamente, en promedio, estamos hablando de esto de aquí, ¿sí? Esa es la tendencia epidemiológicamente, digamos, como dirían los médicos. Si vamos al COVID, si hablamos de la diferencia entre hombres y mujeres por el COVID, la mayor parte que quien padece o adquiere el COVID son hombres. Eso no quiere decir que hay mujeres que también lo sufren, también, por supuesto, o lo adquieren, ese virus. ¿Ya? Pero parece que el COVID afecta más a hombres que a mujeres, en porcentajes. ¿Ya? Entonces, esto es importante. El cerebro típico de un hombre, o sea, sí, es más autista y el cerebro típico de una mujer que tiende más hacia el cerebro depresivo. ¿Sí? Esos son como que los promedios, ¿sí? La tendencia, lo general. Pero si vamos a ver lo específico, pues ya ahí cambia porque hay mujeres diversas y hay hombres diversos y eso es lo que estamos tratando de aclarar aquí. En creencias, los hombres tienden en promedio, más hacia el ateísmo, más hacia la ciencia y las ciencias naturales, digamos, las ciencias, entre comillas, duras, digamos así. Entonces, el cerebro del hombre está más programado para ser más ateo. No quiero decir, con esto no estoy diciendo que todos los hombres sean ateos, falso. Hay muchos hombres que son bastante creyentes, tienen más desarrollo esa parte religiosa, espiritual, etc. Y tenemos muchos ejemplos. Pero el cerebro, el comportamiento, la conducta del hombre tiende por lo general más hacia el ateísmo, hacia la razón y la ciencia. Mientras que las mujeres, de manera general, por supuesto, tienden a la religiosidad, hacia la espiritualidad. Eso no quiere decir que hayan, evidentemente, muchas mujeres, o hayan mujeres que evidentemente también son ateas y están más preocupadas por la ciencia. Evidentemente que sí. ¿Ya? Pero en términos generales, el cerebro, el comportamiento, la conducta del hombre, del masculino, el género masculino está más hacia el ateísmo y la ciencia, y de las mujeres hacia la religiosidad y la espiritualidad. ¿Ya? Ahora, en los temas de violencia, ahora se habla mucho de esta violencia, pues poco de género. La violencia se ha comprobado y se comprueba que la violencia no tiene género. Son violentos hombres y mujeres, a pesar de que ahora en la actualidad hay campañas mediáticas en redes sociales, en los medios de comunicación, por la política, por los discursos de los políticos, de las personas que siguen a esos políticos sin darse cuenta a muchas de las veces, dicen que los únicos violentos son los hombres y los únicos que ejercen violencia contra las mujeres son los hombres. Y hay pruebas que eso no es tal. La violencia se da de hombres a mujeres y de mujeres a hombres, de hombres a niños, de mujeres a niños, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso es que yo tengo un video que les recomiendo que se llama Violencia de Género en Pregunta, ¿sí? Violencia de Género en Pregunta, les recomiendo ese video. Ahora, evidentemente que la violencia que ejercen los hombres es diferente a la violencia que ejercen las mujeres, ¿sí? Hombres y mujeres son violentos, pero la diferencia está en el cómo ejerce la violencia el hombre en promedio y cómo ejerce la violencia la mujer en promedio. El hombre, ¿sí? Por su capacidad física, digamos, y por su contextura muscular, por lo general, el hombre promedio
ejerce sobre la mujer, por lo general, más la violencia de la fuerza y de los puños. Y cuando hay asesinato en una pareja de un hombre a una mujer, por lo general, estadísticamente, el promedio es que el hombre asesina a su pareja de manera con la fuerza o los puños, y esa es la forma de ejercer violencia de un hombre, por lo general, por lo general. Eso no quiere decir que hay hombres que también utilizan la violencia verbal, psicológica y otro tipo de violencias, evidentemente que sí, pero por lo general el hombre más bien sí ejerce esa violencia física como mecanismo de protección, como mecanismo de coerción, de poder, etc. Mientras que la mujer es despiadada en lo verbal, ¿sí? La mujer, por lo general, no utiliza mucho la violencia física, pero sí la verbal, la psicológica. Y cuando se trata de asesinatos, y esto lo dicen, no lo digo yo, sino lo dicen muchas investigaciones criminológicas y de la psicología forense y de la criminología, la mujer ejerce más el asesinato al hombre, ¿sí? ¿De qué manera? A través del envenenamiento. Y por eso es que no se puede comprobar mucho. Hay hombres que mueren sin saber por qué, pero total fueron envenenados por sus parejas. Entonces, por lo general, cuando hay una asesina de mujer, mata a su pareja o a sus hijos, utiliza mucho, se ha comprobado criminológicamente y de la psicología forense a través de los envenenamientos. Entonces, ¿cómo mata una mujer a un hombre? No va a utilizar la fuerza, los puños, va a utilizar por lo general el envenenamiento. ¿Ya? Y eso a veces es muy difícil comprobar. De pronto alguien con un puño, con la fuerza, sí se puede comprobar, pero si una mujer envenena a su pareja o a sus hijos, o a los ancianos también, en muchos de los casos, mediante el envenenamiento muchas de las veces no se puede comprobar. ¿Ya? Y por eso es que no hay muchas estadísticas sobre eso. Pero sí, cada vez hay investigaciones y hay criminólogas, que ya vamos a recomendarles una, pues que sí existe esto de aquí. Vamos al tema del sexo y la sexualidad. Los hombres, ¿cómo se preocupan más entienden el amor más desde el lado sexual? ¿Sí? Entonces, ¿cómo, entre comillas, conquistan a una mujer? ¿Cómo se enamoran más los hombres a través de los ojos? De lo visual, de ver a la mujer, de ver su cuerpo, de ver de pronto sus senos, ¿sí? De pronto de ver su cola, ¿sí? De su rostro, etcétera. Pero el hombre es más visual. Y las feministas, pues ahora están queriendo omitir y castigar penalmente que un hombre vea a una mujer. Y se le dice que es un perverso, que es un terrible, pero biológicamente, neurológicamente, neuropsicológicamente, el hombre es más visual. Se deja atraer más por ver el cuerpo de una mujer. Y las feministas ahora están queriendo erradicar eso de ahí, yéndose en contra de todos los años de evolución de la biología, de la neuropsicología, de las neurociencias. Entonces, en el sexo, para el apareamiento, para enamoramiento, el hombre es más siempre visual. Ve, ve siempre el cuerpo de una mujer. Ahora, evidentemente que hay hombres que no solamente se fijan en eso, pues hay otras características, evidentemente que sí, evidentemente, pero la naturaleza del hombre promedio, ojo, promedio, es ser más visual. Y ya en el acto sexual, en la relación sexual o de coito, el hombre es mucho más rudo, es mucho más mecánico, ¿sí? O sea, como que ya quiere ir directamente a una relación sexual, directamente a la penetración y terminar lo más rápido posible. Y por eso es que muchos hombres sufren lo que es la eyaculación precoz, porque es más mecánico el sexo para el hombre. Promedio, ojo, promedio. Evidentemente que hay hombres que en cambio tienen esa otra parte, que han desarrollado esa otra parte y que evidentemente no son tan mecánicos ni son siempre visuales, sino que utilizan otras estrategias. Mientras que la mujer promedio se deja o se enamora más a través de la parte auditiva. ¿Sí? Entonces,
Lo fundamental para el enamoramiento de una mujer, por supuesto, está por el audio, por escuchar las palabras, las canciones, las serenatas, lo que le persuade a un hombre a través de la palabra y principalmente del sentido auditivo. Y ya en el acto sexual, de por sí, la mujer es más ritual. Es decir, que la mujer no es tan mecánica en el acto sexual, en la relación sexual. La mujer necesita todo, como se dice en términos populares, un calentamiento, un largo calentamiento previo, ¿sí? Todo para ellas todo, la relación sexual, el acto sexual, el coito, eh, necesita todo un ritual, ¿sí? Necesita todo un calentamiento a través de los besos, de las caricias, de tocar todo el cuerpo, etcétera, ¿sí? Entonces, evidentemente que hay mujeres que también utilizan el sexo mecánicamente y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de muchas mujeres prostitutas o no necesariamente prostitutas, que evidentemente tienen más desarrollado su capacidad visual, o sea, se fijan también las mujeres, muchas mujeres también se fijan también en el cuerpo del hombre, pero en menor medida, por supuesto, que los hombres. Entonces, por supuesto que la mujer que no es el promedio, también ve el rabo, también ve el cuerpo, también ve los músculos del hombre. También sucede eso, ¿sí? Por supuesto, pero en promedio la mujer es más auditiva y ritual y el hombre es más visual y mecánico en lo que tiene que ver con el sexo, las relaciones sexuales, la sexualidad y el enamoramiento o la relación de pareja. Y pues también hay bioquímica. La hormona principal, ¿sí? Bioquímicamente, en el hombre promedio está más desarrollado, tiene más componentes de la testosterona y en la mujer tiene más componentes de oxitocina. ¿Ya? Esto no voy a profundizar mucho porque no es tanto de mi área, pero hemos leído, hemos investigado y esas son las hormonas principales bioquímicamente que predominan más en los hombres. En los hombres la testosterona y más en las mujeres la oxitocina. Entonces, bioquímicamente también se nos puede explicar. Entonces, a las feministas demasiadamente radicales, ¿sí? Pues pedirles que estudien neuropsicología, neurociencias, biología, zoología, psicología evolutiva, ¿sí? Psicología de la evolución humana. Entonces, porque si hay unas pautas, si hay un esquema, y al conservadurismo, en cambio, radical, decirle que no todos los hombres son como el promedio y que no todas las mujeres son como el promedio, ¿sí? Que evidentemente hay mujeres que se parecen más al comportamiento de los hombres sin necesariamente que sean lesbianas y hay hombres que se parecen más al comportamiento de las mujeres sin necesidad de que sean gays. Y si ustedes quieren cuál es mi perspectiva sobre gays, lesbianas y travestis y transexuales, pues yo les invito a este video que les recomendé, Psicología del Homosexualismo. Aquí yo explico ya otras cosas más profundas sobre este tema. ¿Ya? ¿Cuál es mi punto de vista? Que yo doy todos los matices, ¿sí? Porque a mí estas cuestiones de que es sí o no, o A o B, es un poco dicotómico, es un poco, ¿cómo sería? Fanático, es decir, hay diversas perspectivas. Entonces, yo lo que siempre pongo es la diversidad para que ustedes comprendan y tomen sus propias decisiones. Entonces, eso es el comportamiento masculino y femenino. Ahora, vamos un poquito más acá. Carl Gustav Jung, que es un psiquiatra, un médico, psiquiatra y psicólogo que vivió en Europa hace 100 años aproximadamente, o murió hace unos 70 años también, él ya hablaba de esto. Entonces, en este video, colocado el 6 de octubre del año 2020, ustedes pueden investigar sobre Jung, ánima y ánimos. En 2 minutos se explica, cada mujer tiene una parte masculina. Evidentemente, toda mujer tiene una parte masculina en su interior, genética, biológica y psicológicamente, y él lo llamó ánimos. Es la parte masculina de toda mujer. Toda mujer tiene un factor masculino dentro de sí, biológico, psicológico, socialmente. Y cada varón
tiene una parte femenina que es el ánima, ¿ya? Entonces, yo les invito a ver, y no solamente en este video, sino en general, lo que es el animus y el ánima. Entonces, todo hombre tiene un lado femenino que tiene que reconocerlo, que está en sí mismo, en su inconsciente, en su biología, y cada mujer tiene un hombre en sí mismo, ¿ya? Y mientras pueda equilibrar eso, va a tener una mejor calidad de vida. Esos son los planteamientos de Carl Gustav Jung. Entonces, si sois hombre y tienes un componente femenino, desarrolla esa parte, reconoce que tú tienes un lado femenino y que no necesariamente reconocer eso quiere decir que seas gay, ¿ya? Lo mismo, toda mujer tiene un lado masculino y tiene que reconocer en sí misma ese lado, sí, masculino que tiene esta mujer en sí y que no necesariamente reconocer eso y equilibrar eso quiere decir que seas lesbiana o que puedas llegar a ser lesbiana, no, ¿ya? El homosexualismo es otro tema que ya les dije, hay un video que yo tengo sobre eso, que ya les mostré, les invito a que vean ese video, cuál es mi reflexión sobre eso. Bueno, les voy a dar otros videos de médicos, de psicólogos, de biólogos que están hablando de estos temas. En 30 minutos, en este canal que titula Sinapsis EMP, colocado el 29 de diciembre del año 2014, en 30 minutos, titula este video Neurociencias, diferencias entre hombres y mujeres. Les recomiendo mucho este video, porque este médico, este neurocientífico joven, explica muy bien este tema, ¿sí? Las diferencias entre mujeres y hombres, que son el tema de los promedios que habíamos dicho anteriormente. Otro video de una gran psiquiatra neurocientífica, muy importante, está colocada en este canal de YouTube que, bueno, no conozco el contenido de este canal, pero el video sí les recomiendo. Dura 11 minutos. Dice, diferencias entre el cerebro masculino y femenino. Neuropsiquiatra Luan Brizendin. Entonces, Luan Brizendin, pueden ver muchos videos de Luan Brizendin, que es esta psiquiatra neurocientífica, que tiene libros sobre el cerebro masculino y el cerebro femenino, y hay sus diferencias. Lo mismo, este otro video colocado en Somedicit, ¿sí? Somedicit, este canal de YouTube, que realmente no conozco el resto del contenido de este canal, no sé si, no lo he visto yo, no les recomiendo, pero lo que sí les recomiendo es este video en concreto, colocado el 16 de diciembre del año 2014, diferencias en el cerebro de hombres y mujeres, dictado por el doctor Eduardo Calixto, investigador de neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente de México. Entonces, el doctor Eduardo Calixto tiene muchas conferencias sobre estos temas, es un médico neurocientífico muy importante. Les recomiendo que busquen este video en YouTube. Si van al video de YouTube, ponen el nombre del canal y ponen Eduardo Calixto, diferencias en el cerebro de hombres y mujeres, y ahí van a encontrar este video de aquí. Entonces, también les recomiendo. Aquí está otra conferencia de 2 horas del doctor Eduardo Calixto González de México, titula La neurobiología del amor, doctor Eduardo Calixto González, UAMX. Está en este canal de YouTube, registro videográfico y sonorización, ¿ya? Entonces ustedes pueden poner aquí Eduardo Calixto, neurobiología del amor, o amor directamente, y les va a salir esta conferencia que les recomiendo. Alguien que quiera profundizar lo que yo he dicho acá y puedan contrastar información con otras personas, con otros profesionales, para que vean que lo que yo digo tiene sentido y me estoy argumentando con otros profesionales, otras investigaciones que se han hecho en este campo. Otra conferencia que les recomiendo para que comparen información está colocado en este canal ISEP, ISEP, titula Diferencias cerebrales entre hombres y mujeres, sesión clínica online. ¿Sí? Está desarrollado por esta psicóloga, neuropsicóloga, especialista en neurociencias y en el cerebro de hombres y de mujeres. Entonces también les recomiendo que vean este de aquí. Ya en el campo de lo que es la filosofía, pero esta filósofa, que es Roxana Kramer, se basa en estudios biológicos, neurológicos y científicos, y pues está colocado este video de 15 minutos, sexismo, solo diferencias biológicas en estos casos. Colocado el 2 de octubre del año 2019 en el canal
de YouTube de Roxana Kramer. Esta es una argentina muy importante, yo tengo algunos videos sobre ella y les recomiendo concretamente este video para que no estén diciendo que todo machismo y que todo hembrismo es malo, ¿sí? Pues hay que reconocer, y especialmente a las feministas radicales, la biología, ¿ya? Con eso no estamos diciendo, insisto nuevamente, en que seamos puramente biología, porque también también tenemos aprendizajes culturales y en los espacios de socialización, pero hay que reconocer también la parte neurológica, biológica, neuropsicológica. Entonces vean este video que también les recomiendo. Otro video en el mismo canal de Roxana Kramer, colocado el 8 de julio del año 2020, dice, estudios de género contra Darwin. ¿Qué son las adaptaciones? ¿Ya? Entonces ella explica muy bien los temas de las diferencias entre hombres y mujeres, ¿sí? Que evidentemente existe desde el punto de vista biopsicosocial. ¿Ya? Entonces, ella critica los estudios de género porque los estudios de género lo que hacen es darle demasiada importancia a la cultura, al aprendizaje después del nacimiento, desconociendo la parte genética, biológica, evolutiva. Entonces, por eso es que les recomiendo estos videos. Otro video muy importante de 1 hora con 37 minutos en el mismo canal de Roxana Kramer, colocado el 25 de junio del año 2020, testosterona y preferencias de hombres y mujeres. También les recomiendo esto de aquí. Sí, también les recomiendo este. Ya, me perdonan un momento que tuve una llamada. A ver, entonces, este video también les recomiendo y vean las diferencias de sexo entre hombres y mujeres. Otro video que les recomiendo, lo pueden buscar en YouTube, se llama Lavado de cerebro, la paradoja de la igualdad. Lavado de cerebro, la paradoja de la igualdad. Hay dos videos, el uno y el 2, ¿sí? Aquí está el 2. Entonces, hay el lavado de cerebro, la paradoja de la igualdad uno y lavado de cerebro, la paradoja de la igualdad 2. Este es un documental, está colocado en este canal Estrella 8 TV. No conozco ese canal ni el contenido de ese canal, pero concretamente estos dos videos les recomiendo porque es un documental realizado en el país que tiene mayor igualdad de género o igualdad entre los sexos en Europa, que es Noruega. Entonces, este investigador, este periodista, hace una investigación de la famosa igualdad de género en este país. ¿Ya? Entonces ahí nos explica que sí hay diferencias entre hombres y mujeres, no solamente incluso desde el punto de vista neurológico, sino también social y psicológico. ¿Ya? Entonces, este documental es muy bueno, ¿sí? Que es en el país donde que mayor políticas de igualdad de género ha existido y sin embargo todavía existen diferencias de hombres y mujeres y eso no va a modificarse porque así es, o sea, porque simplemente vengan las feministas a decir que van a modificar la biología, pues no es que esto va a cambiar. ¿Ya? Hombres y mujeres tenemos comportamientos en promedio distintos. Vean este documental, La paradoja de la igualdad, lavado de cerebro. Y respecto a cómo matan, cómo asesinan hombres y mujeres, les recomiendo a esta autora, que es Paz Velasco de la Fuente. Ella es una criminóloga que ha investigado mucho los crímenes, los asesinatos en la pareja de hombres y mujeres, la violencia entre hombres y mujeres. Y ella en este video, que titula Federico Jiménez Los Santos, entrevista a Paz Velasco de la Fuente, dura 22 minutos esta entrevista y pues ha sido colocado el 29 de noviembre del año 2018. Es Radio Videos, es el nombre del canal. Es Radio Videos, como ustedes ven aquí. Entonces, búsquenlo en YouTube, este video de aquí de Paz Velasco de la Fuente. Ella es una criminóloga española muy importante para que no se crea que solamente el hombre es el que asesina a la mujer, sino que también las mujeres asesinan a los hombres. ¿Ya? Entonces, todos esos elementos que nos están prácticamente lavando el cerebro, las feministas, los gobiernos actuales,
en redes sociales, esto de que solamente hay la violencia de género de los hombres, de las mujeres, eso es falso. También hay mucha violencia y diferentes tipos de violencia de la mujer hacia el hombre. Con que la mujer diga o las feministas quieran hacernos creer lo contrario, no quiere decir que no haya mujeres que también asesinan, que también matan, que también pegan, que también manipulan, que también ejercen violencia contra los hombres y contra los niños y los ancianos. Entonces, por eso también les recomiendo este video. Ya, libros que han surgido y que han sido detestados, estos libros por las feministas desde los años 90, ¿sí? Estos 3 libros son detestados por las feministas radicales y pues han querido censurar estos libros de John Gray. John Gray es un psicólogo que escribió estos libros y que el primer libro titula Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. 8. Marte y Venus enamorados. Y otro que ha sido recientemente publicado, Más allá de Marte y Venus, que actualiza, digamos, ya más ahora en el siglo XXI algunos de los elementos. Yo no he leído todos, solamente he leído el primero una vez de manera general. Algunas cosas son importantes, entonces vean, yo creo que esta es una forma de explicar, pero una feminista fanática va a querer quemar estos libros, decir que esto es puro sexismo, que esto es puro machismo, que esto es puro patriarcado. Eso quieren decir no siempre las feministas radicales, cuando realmente hay que entender que hay psicólogos, neurólogos, biólogos que sí explican esta manera. Incluso hay investigaciones en base a este libro, Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, y pues por biólogos, por neurólogos, ¿sí? Por neuropsiquiatras, y ha comprobado lo que dijo John Gray en los años 90. Otro libro, otros autores son Alan Pease y Barbara Pease, ¿sí? Alan y Barbara Pease han escrito muchos libros sobre las diferencias entre hombres y mujeres. Ojo, el promedio, ¿sí? Nuevamente repito, es, a lo menos desde mi perspectiva, siempre voy a aclarar, ¿ya? Entonces aquí está, todo lo que siempre quiso saber sobre hombres y mujeres. Otro libro, ¿por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas? ¿Por qué somos tan diferentes y qué hacer para llevarlo bien? ¿Ya? De los mismos autores, ¿por qué los hombres quieren sexo y las mujeres necesitan amor? ¿Ya? Porque hay diferencias. Hay diferencias entre hombres y mujeres en promedio. Entonces, les dejo estos libros de aquí para que quien esté interesado en estos temas pueda también revisar. Y pues también invitarles a que busquen, investiguen ustedes por sí mismos, especialmente si son estudiantes de psicología, son psicólogos, sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales. Busquen, ¿sí? En Google Académico, Redalic y Cielo son buscadores de revistas científicas que hablan también de estos temas. Entonces, quedarnos solamente en los estudios de género o en el feminismo, pues no nos va a servir a nuestras relaciones. Y por eso es que hay que contrastar información con las neurociencias, con la neurobiología, con la biología, con la neuropsicología, que son ramas que se les están olvidando a los que estudian género, a los que estudian el feminismo. Entonces, estos son buscadores para que ustedes ahí encuentren revistas de estas otras ramas. Un artículo en concreto que les recomiendo, que lo busqué en Cielo, ustedes ponen Cielo, que es este buscador de revistas científicas, titula Neuropsicología y Género. Ha sido publicado en el 2003 en España, en Madrid, por Emilio García García, profesor titular de Psicología Básica de la Universidad Complutense de Madrid. Este artículo ha sido publicado en la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, ¿ya? Que también aquí nos explica las diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, nuevamente, yo creo que es necesario que las feministas radicales, las que estudian género, los que estudian psicología social, trabajo social, sociología, antropología, y especialmente los que estudian género y feminismo, es necesario que estudien cada vez más neuropsiquiatría, neurociencias, neuropsicología, neurobiología, biología de hombres y de mujeres. ¿Sí? Eso es fundamental. Y al contrario, los que solamente creen que estamos determinados por la biología,
es necesario que también se informen y se eduquen sobre los estudios de género, sobre el feminismo, sobre psicología social, sobre trabajo social y sociología, ¿sí? Solamente así podremos tener una visión más completa del comportamiento, de la conducta de hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, ese es el llamado, esa es la reflexión, y a pesar de que nos demoramos bastante, pues estamos a las órdenes, ¿sí? En las diferentes redes sociales, y pues también invitarles a que colaboren con este canal, ¿sí? Desde $1 en adelante, colaboren ustedes con este canal de YouTube, ¿sí? Porque estamos desarrollando muchos videos que abordan estas temáticas de la psicología de pareja, de la psicología familiar, de los estudios de género, de las neurociencias. Yo creo que es importante cada vez estudiar estos temas porque los medios de comunicación abarcan de una manera muy simple o simplona, ¿sí? Y pues hay grupos fanáticos que se están fanatizando con estos temas y por eso es que es necesario complementar los estudios biológicos, neurocientíficos con los estudios de género y el feminismo. Ya, entonces aquí les voy a dejar la cuenta de ahorros acá en el Ecuador para que ustedes colaboren con este canal desde $1 en adelante. Ahí está mi cuenta de ahorros, mis datos, pues, y si no se comunican directamente conmigo para hacer sus colaboraciones desde fuera del Ecuador, ahí está mi número de teléfono de WhatsApp. Y en la parte de acá abajo les voy a dar algunos 4 videos, les voy a dejar el link a 4 videos para mi canal, para que ustedes sigan revisando otros que yo ya he venido desarrollando sobre esta temática. Con esto me estoy despidiendo. Cuídense mucho, pasen bien, chao, chao.